esta parte que ha presentado Aritz. Parece voy introduciendo un poco la siguiente parte de herramientas específicas. Esta parte que comenta Aritz es fundamental. Puede ser un poco más árida, depende de qué momento, la presentación de teoría, pero para nosotros es básico saber dónde basarnos para poder hacer un ejercicio y hacer una herramienta para presentar. ¿Por qué decimos esto? Porque no es que nosotros nos hayamos sacado de la manga, pues esto podría ir bien, sino que ya hay una serie de investigadores que lo han llevado a cabo y han dicho, si intentamos fomentar estas 3C, vemos que esto lo conseguimos, esta variable. Entonces, eso ahí es donde nos basamos. Si os parece, voy a presentar un poco unas herramientas que hemos generado para vosotros y para vosotras, partiendo de estos dos modelos teóricos, desde las 3C+1 y el compás, para abrir juego. No es lo que vamos a presentar a continuación, no es una propuesta cerrada, no es que no podáis ajustarlo, al contrario. Es una primera idea para que a partir de ahí la hagáis vuestra desde los que están en los diferentes contextos, con fútbol formativo, de más pequeño, a semiprofesionales o a senior o como veáis, ¿vale? Las tres primeras herramientas que voy a presentar son, parten del modelo de las 3C+1, ¿vale? Y cada una de las herramientas que presentamos va orientada hacia uno de estos tres objetivos, tres variables iniciales que conseguían en la siguiente variable, que era la cercanía, el compromiso y el concepto de complementariedad. Y después presentaremos o pondremos sobre la mesa una cuarta herramienta la cual os vamos a animar a hacer un análisis propio basándonos en el compás, ¿vale? Por lo tanto, podemos irnos al primero. Primero es el concepto de cercanía. Y en este concepto de cercanía, a ver si puedo pasar yo. Vale, en este concepto de cercanía en este momento de la temporada en el que nos encontramos de inicio de temporada, creemos que es un buen momento para acercarnos a los deportistas, independientemente de la edad que tengan, ¿vale? Si el título de la sesión de hoy era estableciendo relaciones de confianza con tus jugadores y con tus jugadoras, vamos a presentar una posible propuesta para que a partir de ahí la hagáis vuestra, ¿vale? Todas van a tener un formato de ficha. Entonces, en esta ficha, ¿cuáles son unas preguntas que os proponemos? Pues poder encontrar un espacio de 5 o 10 minutos a principios de temporada con cada jugador o jugadora para poder tener una conversación y aquí os hacemos algunas propuestas. La primera, ¿veis este gráfico que tenéis a la derecha de como si fuera un gráfico de una tarta distribuida en distintos porciones? Pues puede ser tener un dibujo como este en vuestra pizarra y que compartiendo con ellos hagáis un dibujo y le digáis, vale, si esto fuera una tarta, ¿en cuántas partes te divides tú, Joana? ¿En cuántas partes te divides tú tu identidad o tu día a día? ¿En cuántas áreas tiene tu vida? Y aquí lo que os animamos a escuchar y a intentar poner un poquito el foco es en qué tamaño utiliza en cada área. Pues lo mismo a la familia le da un tamaño como el azul, ese que tenemos ahí, muy grande, que eso ya os está dando mucha importancia, o sea, mucha información. Y pues el área académica la hace pues como la verde. Bueno, pues ya os está dando mucha información sobre cuáles son las prioridades de este jugador o de esta jugadora, ¿vale? Entonces, ahí ya podéis empezar a tirar del hilo y a tener información. ¿Qué tamaño utilizan? ¿En qué orden ponen las distintas? ¿Vale? Pues lo primero que me hablas es del fútbol. Bueno, pues cuidado porque aquí cuidado porque estamos hablando de un jugador
que sabemos que está en cadete en el C, pero que a la vez está apostando todo únicamente al fútbol o al deporte. Entonces, bueno, cuidado, estemos pendientes de si esto está equilibrado o no está equilibrado. O no, para mí el orden es lo académico lo primero. Bueno, pues vamos a ver cómo le encaja el fútbol en su parte académica. ¿Va a implicar esto en que va a haber muchos días que va a dejar de venir a entrenar? Bueno, pues lo mismo desde primera hora, si es tan importante para él o para ella los estudios, podemos indagar un poco por ahí y preguntar a otro entrenador si lo tenemos dentro del club, si falta mucho, o hablar con él o con ella del compromiso y ver cómo se organiza en el día a día. Entonces, con un ejercicio como este, ¿de qué tamaño y qué orden os puede dar pie a profundizar en depende de qué cuestiones? ¿Vale? A partir de aquí, pues bueno, es un poco ir entrenando el ojo, ¿no? Entrenando esa intuición a poder ver desde dónde quiero profundizar. Otra pregunta general para estos primeros encuentros con un jugador, con una jugadora. ¿Qué sueles hacer en tu día a día habitual? ¿Y por qué esta pregunta? Porque os puede dar idea de niveles de responsabilidad. Pues si entra un poco al detalle, desde si se hace la bolsa él o ella, o si se tiene que quedar, porque tiene 16 años, pero se tiene que quedar a cuidar de su hermano o su hermana pequeña algunas horas al día. O no, pues me voy a la calle, estoy todo el día fuera y ni tengo que hacer nada académico, ni tengo ninguna responsabilidad en casa. Entonces, digamos que ya de ahí os puede dar algunas pistas, de poder o no tirar del hilo. Personas de referencia, os habla continuamente de la relación que tienen con su padre, con su madre, que está continuamente en contacto con él o con ella, me recoge, me lleva, no sé qué. Y el otro o la otra persona, su padre o su madre, el que no aparece, está ausente. No, pero es que mi padre es el único con el que trato de temas de fútbol y no sé qué. Bueno, pues aquí ya os puede dar alguna pista, ¿no? Entonces, preguntas de este estilo os animamos a que puedan aparecer en estos primeros encuentros. Asignaturas favoritas, si hablamos de alguien que está en el cole o en el instituto. Otras ocupaciones. No, es que a mí, invento, juvenil. Es que a mí, aparte de esto, lo que me gusta es irme a caminar por la montaña. Bueno, le gusta, aparte de estar en soledad, sabe estar en un vestuario o rehúye el contacto porque siempre lo único que le gusta, lo que le llama la atención de las otras ocupaciones es jugar solo a la Play, incluso no juega ni online, como juegan ahora mismo es la mayoría de las personas, y busca actividades de ocio independientes de los demás. Si os dais cuenta, hay veces que algunas respuestas que se van a dar en distintas preguntas os van a dar información de qué perfil podéis tener en el equipo. Después una pregunta bastante básica que a lo mejor alguno de vosotros ya habéis hecho. ¿Cuál es tu futbolista favorito o favorita? ¿Vale? Y si queréis ir un poco más allá, deportista, iros a otros deportes. ¿Y por qué esto? Pues ejemplos concretos que me he encontrado. ¿Vale? Pues no, me encanta el ciclismo, donde todo el mundo se queda dormido viendo el Tour en verano. Yo me quedo despierto porque me encanta la capacidad de sufrimiento. O sea, es que me parece brutal esto. Bueno, pues ya os está dando mucha información. Que si os dice, me encanta en los 100 metros lisos. ¿Por qué? Porque yo creo que esta gente no entrenan toda la semana. Entrenan 2 minutos y se van a casa. Aunque no sea así. Pero bueno, ya también os está dando información, ¿no? O no, me encanta el CrossFit. ¿Por qué? Por el físico que tiene. Bueno, pues ya os está dando mucha información. Un jugador o una jugadora que está en el medio centro y que veis que trabaja con mucho ahínco la parte física. Entonces, aquí, en preguntas que parecen inocentes, vais a poder ir sacando información que después, durante el resto de la temporada, os pueden ayudar a conectar con esa persona y a sacarle argumentos que puedan ir en favor de que vosotros le saquéis y vosotras su máximo rendimiento, ¿no?
Y después una pregunta que nos parecía muy pertinente para cerrar este primer encuentro, ¿no? ¿En qué te gustaría que yo te ayudara durante esta temporada? Digamos que yo como entrenador, como entrenadora, no vengo a contarte mi libro. Yo te digo a ti qué es lo que tú tienes que mejorar. Bueno, yo puedo tener mi visión, porque pues, para ello soy el entrenador o la entrenadora y tengo más horas de cancha, ¿no? Que tú, o para eso tengo este rol. Pero digamos que yo también quiero saber tu opinión. ¿Y tú, en qué te gustaría que yo te... en qué te gustaría que yo me esforzara en sacar tu máximo rendimiento? Entonces, digamos que es una pregunta que no sé cómo lo veis vosotros, pero que ahora os preguntaré, pero que yo creo que acerca y que deja patente la permeabilidad que va a haber entre el jugador o jugadora y entrenador o entrenadora. Es decir, bueno, ¿y tú qué me dices? ¿No? ¿Yo para qué puedes sacar de mí? Yo creo que es una pregunta, creemos que es una pregunta muy interesante para poder cerrar un primer encuentro, ¿no? Y sobre todo sobre ese primer concepto que hemos dicho que era de cercanía. Entonces, digamos que esta herramienta, esta tabla, esta propuesta que está abierta y que nos gustaría que la hicierais vuestra, puede tener preguntas como esta, ¿vale? Para un primer momento, para ver cómo empezamos a acercarnos. Si vamos a la siguiente variable, que es la de compromiso, en estas las 3C+1, en esta de compromiso, digamos que lo que vamos a intentar es que no es este primer día que yo he intentado sacar 10 minutos antes del entreno para verme contigo, no es este primer día y el último que nos vamos a sentar y hablar. Yo quiero abrir una puerta y que esa puerta se quede entreabierta. Si yo tengo que ir hacia ti o si tú tienes que venir hacia mí, la puerta está entreabierta, no que hoy la abramos y mañana pasado o dentro de una semana, como ya no nos acordamos, la puerta se acabe cerrando con el aire y ya no nos volvamos a encontrar, ¿no? Entonces, en este sentido, un segundo porque me ha sonado WhatsApp, que lo tengo abierto aquí y no lo sabía, lo voy a cerrar. Vale, en este sentido, en estas primeras reuniones creo que es importante trasladar al grupo, si quiero que se acerquen a mí, yo me quiero mostrar cercano, ¿dónde nos vamos a encontrar? Yo tengo las realidades de cada uno de vosotros y vosotras puede ser muy distinta. Tengo un despacho para toda la base y es para 15 equipos y yo, si quiero que venga un jugador o una jugadora a acercarse, no tengo que decirle que venga a un despacho, sino que yo voy a estar antes del entreno, 20 minutos antes del entreno en el campo siempre. Bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar si yo quiero que me encuentres? Entonces, esto me parece relevante, sobre todo porque aquí paso a la segunda pregunta. Creo que debemos decirle a las personas que van a configurar el equipo dónde nos vamos a encontrar, cuándo, y aquí traslado una duda. Creo que nos debemos de adaptar a su realidad. Es decir, si estamos como la realidad de Álvaro o de alguno que está en la base con deportistas de, no sé, de 12 años para abajo, por ejemplo, pues seguramente yo, aunque dispusiera de un despacho, no me iría a un despacho con un menor de edad, cerrado. Es una situación que puede ser muy incómoda y que llegar allí sea una barrera lo suficientemente importante como para que esta fluidez en la comunicación no se dé. Por lo tanto, si queremos que exista durante la temporada, pues tendremos que adaptarlo, por seguramente a lo mejor a vernos directamente en el terreno de juego, en un espacio abierto, donde nos vea más gente, ¿vale? Entonces tendremos que adaptarnos a las realidades de los distintos escenarios. En el vídeo que hemos visto de Mourinho, tiene un despacho, se llama un despacho independiente, pero ese es otro contexto, que podéis disponer del recurso o no. Y que si disponéis del recurso, podéis utilizarlo o no, en función de cómo vosotros lo consideréis, ¿vale? Algo bastante básico, que no sé si habéis escuchado hablar alguna vez, en función de la altura, si estamos trabajando con niños más pequeños de 8 o 9 años, si vamos a hablar con ellos, pues intentar utilizar la estrategia de ponernos a su altura. O
Si estamos en la grada, yo me siento en unos escalones más abajo. Eso me parece importante para que lo vayáis teniendo en cuenta y que no haya esa distancia, ¿no? Entre yo te hablo desde aquí y el niño me habla desde allá, ¿vale? Disculpad porque sigue sonando y no sé qué suena, porque el WhatsApp lo he cerrado. No sé qué suena, pero algo suena. Bueno, pues disculpad. Vale. Entonces, adaptarnos a la altura y también adaptarnos a las realidades. Si estamos con deporte base y sabemos que este niño llega justo al entreno porque pues vienen de dejar al hermano mayor en el otro campo o a la hermana que va a jugar a baloncesto y llega justo, pues a lo mejor tenemos que quedarnos también después del entreno. Es decir, adaptarlo a vuestra realidad. Pero creo que decirle, informar al equipo dónde nos podemos encontrar, me parece una buena estrategia. Porque si no, aquel que tenga facilidad te va a encontrar donde quiera, te va a buscar hasta el coche porque sabe dónde lo aparcas. Pero el que no lo tenga tan fácil puede encontrar una barrera con, bueno, yo no sabía si te venía mejor antes o después del entreno. Entonces, me parece una estrategia a tener en cuenta respecto al compromiso, que era la segunda de las Cs del primer modelo. Y si pasamos al tercero, que era el de complementariedad, aquí voy a subir un poco, o vamos a subir una propuesta de los 4 en el nivel de abstracción, ¿vale? Pero nos parece importante que os lleguéis a hacer esta pregunta. Es decir, si queremos intentar compensar un poco esa asimetría y que los jugadores no nos vean como yo soy el que manda, el que tiene el poder y el que tiene la sabiduría y vosotros venís aquí a aprender de mí, porque estamos en un modelo que ya no es válido ni con niños, ni con adolescentes, ni con senior. Este modelo era válido hace 20 años, pero creo que ya se está quedando caduco por cómo evoluciona la sociedad. Creo que una buena pregunta que os podéis hacer para reflexionar es ¿en qué aspecto considero yo como entrenador que el tener contacto durante esta temporada con Felipe me va a complementar a mí? Que cuando pase esta temporada yo voy a ser un entrenador más completo. Y esta pregunta es para vosotros, no es para que la trasladéis a nadie. Pero que a lo mejor no lo vaya... Es complejo y requiere mucho tiempo hacerlo con todos los jugadores, con todas las jugadoras. Pero que probablemente hacerlo con algunos de ellos o con algunas de ellas puede ser importante o puede hacer reflexionar para compensar un poco esta simetría, ¿no? Porque si entendemos que hay una relación demasiado asimétrica, ese que aprendamos los dos no lo vamos a tener presente. Entonces, reflexionar en este momento de la temporada, y que esto lo podemos retomar durante varios momentos de la temporada, cómo tener en mi equipo a este adolescente, o bueno, a este preadolescente que me dice el padre o la madre que está diagnosticado con TDAH, pues bueno, pues a lo mejor me viene bien pararme un día a pensar qué puedo sacar bueno yo de esto, y eso va a ser un buen argumento que yo voy a tener presente durante la temporada, ¿no? O bueno, o tener a estas dos personas dentro del vestuario que tienen estas características y esta sensibilidad especial con la perspectiva de género o con lo que sea, ¿vale? Hay muchos conceptos, pero o que son especialmente conflictivos o que no quieren asumir el liderazgo cuando por características técnico-tácticas deberían de hacerla. Entonces, para trabajar esa tercera C, os animamos a nivel introspectivo que os preguntéis en qué consideras que te va a complementar a ti tener el contacto con esa persona durante la temporada. ¿Vale? Y por último, la cuarta de ellas, y ahora a lo mejor estoy hablando demasiado, y ahora abrimos micro para las posibles dudas que puedan haber, es sobre el modelo Compass que ha explicado antes Ari. Ahora la propuesta sería hacer un autoanálisis, ver cuáles son vuestras fortalezas y vuestras debilidades como entrenadores a la hora
de establecer las relaciones de confianza con los jugadores en función de los conceptos o de los ítems que aparecen en el Compass. Al igual que he dicho antes de presentar todas las herramientas, esto es abierto, es una propuesta para que la hagáis vuestra. Lo mismo, de todos los ítems que veis ahí, queréis pararos, os queréis reparar en conversar un poco sobre dos ítems en concreto. ¿Cómo resuena a vosotros? Pues cómo tenéis el feedback abierto con los jugadores. Te aparece en uno de estos ítems. O cómo puedo mejorar los espacios de diálogo porque son demasiado pequeños. Aquí tenéis una propuesta, pero lo que nos gustaría es que a través de estos ítems, que no se quedaran ahí en el aire como una diapo que hemos visto, sino que no pasen de este lado del oído a este otro, sino que lo maduréis, que le deis una vuelta y que os toméis un café con esta gráfica. Y que a lo mejor de aquí os queréis parar en un ítem, en 2 o en 4, ¿vale? Pero en el que os queráis parar, que lo hagáis. Y que el próximo día lo podemos retomar y decir, pues mira, Jesús, a los 4, nos gustaría, a mí personalmente me gustaría reparar en que me he parado a ver que me cuesta mucho ser honesto, porque considero que si soy honesto y le digo realmente lo que pienso, ya lo puedo perder para el resto de la temporada. Y me he visto en estas situaciones. Establecer una conversación de ese tipo ya nos puede dar mucho pie el próximo día, ¿vale? Porque lo que queremos es que le deis vuelta en estos días que vamos a tener y el próximo día hagamos conversaciones cruzadas y veáis qué dificultades habéis encontrado y cómo las habéis podido solventar, incluso consejos que vosotros habéis llevado a cabo en vuestra experiencia y que queréis compartir con los demás, ¿vale? Entonces, digamos que estas son las cuatro herramientas básicas que os proponemos para que en estos días la podáis llevar a cabo, la podáis poner encima de la mesa y juguéis a ver qué os sale y el próximo día nos traigáis vuestras inquietudes, vuestras dificultades y aquí nos pongáis un poco a prueba. Y a partir de aquí, pues mira, Jesús, a los 4 nos hemos encontrado con estas dificultades. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué haríais en este caso? ¿Vale? Pero digamos que esta es un poco la propuesta.